¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa aquí desde la tienda Imágenes, desde este podcast espiritual que estamos haciendo. Bueno, hemos migrado de la radio donde todavía están las repeticiones y van a salir los programas como retransmisiones, pero este va a ser nuestro primer programa piloto, se podría decir. Estamos en esta primera emisión y hemos decidido inaugurarlo con nuestro gran amigo Luis Curribas. Él es arequipeño, pero ha radicado muchas décadas en Brasil, donde se ha consagrado con una carrera como director de muchos proyectos con respecto a lo audiovisual, a lo visual, al diseño, y involucrado en la doctrina espírita de Allan Kardec. Y él ha fundado muchas iniciativas espirituales, tiene su canal de YouTube, es escritor, tiene una gran cantidad de libros que estamos colaborando con Matergia, pueden encontrarlos aquí abajo en la descripción. Y bueno, ya se encuentra con nosotros. Él se queda prácticamente aquí, yo detrás de cámaras. Eso es un pequeño saludo entonces. Y vamos a hablar ahora sobre la reencarnación, porque es un tema que ustedes han venido siempre pidiéndonos. ¿Qué pasa? No solo después de morir, sino después de la vida, de la vida, ¿no? Ahora sí, Luis Gu, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Un saludo a todos los amigos que nos acompañan. Y estamos muy felices de poder conversar un poquito más sobre diversos asuntos para ayudar a nuestro despertar espiritual. Y en este caso vamos a hablar sobre la reencarnación. A ver, te comento. La desencarnación es el hecho de nosotros, espíritus, dejar nuestros cuerpos físicos cuando es la muerte del cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico, nuestra esencia espiritual, nosotros con nuestro cuerpo espiritual, no salimos de la materia. Esos pasos pueden ser de forma natural, o sea, naturalmente uno va a se desligando del cuerpo físico. Existen fluidos que unen al cuerpo físico y el cuerpo espiritual, y básicamente están unidos por 7 centros de energía que son conocidos como los 7 chakras. Entonces, la desencarnación comienzan los fluidos desde el chakra básico, o el kundalini, que está en la parte final de la columna, va subiendo y se van desconectando los chakras hasta el último, que es el de la cabeza, el coronario, ¿no? O el chakra principal. Una vez que se corta este chakra principal, ya está el espíritu totalmente desconectado de su cuerpo físico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tú comentaste el caso de la desencarnación de Dimas. Está en YouTube, muy bonita. Muy bonito. ¿Dónde viene esa historia? Eso fue narrado por André Luis a través del medium Chico Javier. André Luis es el famoso médico de la película Nuestro Hogar, que ha escrito más de 13 libros. En uno de esos libros, en un capítulo, está la desencarnación de Dimas. Y Dimas es un hombre, que desencarna. Y el pensamiento de los familiares le crea como una red, o sea, de pesca, ¿no? La red de pesca, como si los pensamientos de ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? No sé qué. Entonces crea como una forma de redes, y ahí André Luis observa ese momento de la desencarnación, donde los espíritus amigos van a ayudar para retirar al espíritu. Ya cumplió su tarea en la tierra, pero no conseguía alejarse de su cuerpo físico. Entonces ellos van a actuar, y ahí vamos a observar que existen muchos aparatos, técnicas, médicos, o sea, hay toda una ingeniería del otro lado en colaboración, ¿no? Hasta que finalmente van a conseguir retirar a Dimas finalmente, ¿no? Y ya él continuará su camino en el mundo espiritual. Eso ocurre, no es un caso común. No, porque, a ver, un caso común, digamos común, entre comillas, natural. Un abuelito ya está bien viejito y ya naturalmente sus fluidos se retirando. Y entonces, en la medida que el perispíritu ya comienza a irse desconectando del cuerpo físico, los chakras ya comienzan a disolverse, los fluidos, y entonces se activan las percepciones espirituales. Entonces muchos comienzan a ver personas, parientes desencarnados, médicos espirituales. Entonces ven gente de blanco, y a veces ven los propios guías espirituales, ya se aproximan, ¿no? Y claro, como nosotros rara vez hemos visto a nuestro guía espiritual, vemos un ser luminoso y asociamos a un ángel, es Jesús, es Dios, en fin, ¿no? Los nombres son variados. ¿Por qué? Porque
como está habiendo este desligamiento, esta desconexión, y los fluidos están quedando más, que eran muy fuertes, ¿no? Ya están se desvaneciendo, entonces la capacidad, la percepción de ver el mundo espiritual ya comienza a ser más fuerte. Entonces ese proceso, a ustedes que nos están acompañando, deben haber observado algún abuelito o algún pariente, ya por la edad, ¿no? Ya un proceso de desconectarse, entonces ya comienza a ver, y mucha gente dice, ¿no? Ah, está delirando, no sé qué, ¿no? Pero a veces hay mediums que en Brasil yo escuché una medium que comentaba que la actividad espiritual en los hospitales es gigante, tanto por los que llegan, ¿no? Por los que reencarnan, cuanto los que se retiran, ¿no? Parece que hay, hay variadas técnicas. Hay una que escuché, ¿sabes, Rafael? Que contaba de que había una persona que desencarnaba y era materialista. No creía en nada. Pero cuando desencarna, observa que hay algo extraño y lo coloca en una especie de dentro del hospital, ¿eh? O sea, sale del hospital espiritualmente, está en el hospital, pero hay como si hubiera un hospital espiritual sobre el de la tierra y hay un elevador gigante. Entonces, estoy contando un caso específico, no es el común, pero este ser es invitado por estos espíritus, entra en ese elevador y en la medida que suben, cuando llegan a otra área, ¿no? Ahí ya él se da cuenta que realmente está en otra dimensión, ¿no? Entonces, el pasaje entre uno u otro lugar es diferente, es variado, ¿no? Entre dimensiones espirituales, ¿no? Pero en síntesis, podría decirte que en el caso de la desencarnación de Dimas, observamos cómo nuestros pensamientos pueden afectar, crear forma, y el espíritu quería retirarse, pero no conseguía, ¿no? Entonces continuaba siendo imantado por los pensamientos, creo que era de la esposa, si no mal no me acuerdo. Claro, pero tú me hablaste hace muchos años en Radio Universidad de que todos tenemos un cordón de plata también, o bueno, hay este tipo de uniones, incluso espíritus que como rémoras, ¿no? Que a veces se nos pegan también a los chakras y en el proceso de hacer un corte, esos chakras podríamos también perder la conexión con el cuerpo, o sea, morir, ¿no? Pero, o sea, ¿hay alguna técnica de ellos que cortan el cordón o incluso cuando uno va a nacer, porque lo vi en ese video, reducen el periespíritu? O sea, hay una ingeniería también al momento de incorporar el cuerpo al vientre de la madre. ¿Cómo se da también este fenómeno y el cordón de plata, no? Ok, bueno, era muy conocido antiguamente un llamado cordón de plata por Lobsang Rampa, si mal no me recuerdo, que decía que estaba aquí por la parte del chakra umbilical. Los espíritus, en las informaciones que traen, existiría dentro de los 7 chakras, el chakra básico, que es el que tendría una función más ponderante, más importante. Entonces, muchos ven que saliendo de la cabeza sale como un fluido, ¿no? No necesariamente del cuerpo. Ahora, claro, hay muchos que salen de diversos chakras, ¿no? Tanto es que André Luis, a ver, te voy a contar este capítulo que no está en la película Nuestro Hogar, pero está en el libro, porque el libro Nuestro Hogar tiene 50 capítulos y la película apenas agarró 8 o 7. Entonces hay mucha cosa que no está. Pero hay una cosa interesante, porque André Luis, mira qué interesante, está en una escuela del mundo espiritual junto con los guías, ¿no? Y en determinada noche, en la ciudad Nuestro Hogar, que está sobre el Río de Janeiro, en una noche, él va a observar 2 seres luminosos se aproximando un poco distante, y él le llama la atención porque los veía con unas líneas blancas así, y él tuvo la impresión de que eran fantasmas. Entonces él sale a hablar con sus amigos, está Alicia, Clarencio, su guía, y les dice, mire, parece que estoy viendo un fantasma aquí en Nuestro Hogar. Puede parecer hasta curioso o gracioso, porque ¿cómo así un fantasma en el otro lado? Porque él lo veía como blanco y con unas líneas así, como hilos, ¿no? Saliéndose. Entonces, como estaba lejos, distante, cuando se van aproximando, eran 2, ¿no? Cuando se aproximan, ¿no? Ellos están de pasaje y ahí le explican a André Luis que no eran fantasmas, eran 2 personas de la tierra
que estaban durmiendo y se salieron fuera del cuerpo físico y en desdoblamiento llegaron hasta nuestro hogar, estaban de pasaje y eran tan elevados estos dos espíritus que todavía ni siquiera estarían allí, irían tal vez a otra esfera más. Y lo que él veía como fluidos, como líneas blancas, en verdad se trataba de los fluidos que unen los chakras del cuerpo físico, digamos, con los del periespíritu o cuerpo espiritual. Entonces, esos son los filamentos que unifican, ¿ya? Entonces, esto con respecto a los fluidos que nos unen al cuerpo físico, ¿no? Desde cuando uno piensa en la reencarnación, en el nacimiento, piensa como algo simplemente como una energía, pero hemos visto que los espíritus tienen forma, que hay objetos materiales, que hay automóviles en el otro lado, y uno dice, bien, no hemos hablado de eso bastante. Entonces, asimismo, el nacimiento también requiere una reducción del periespíritu. Ya, ok, sí. Para volver a la Tierra, los guías espirituales hacen todo un tipo de programación. Hay uno que es, digamos, el más común, pero hay casos diversos. Pero este es el más común, que se llama la reencarnación de Segismundo. Está en otro libro de André Luis. Otro caso donde Segismundo es un espíritu y él desea, bueno, ya está programado regresar a la Tierra y, bueno, la historia es larga, ¿no? Porque en verdad el Segismundo había sido de su futuro papá, ¿no? O sea, la víctima, que era su padre, su futuro padre, en la vida anterior estaban juntos y él tenía muchos celos de su esposa y pensó que la esposa lo estaba traicionando y mató al hombre y después se dio cuenta que no era real, ¿no? Entonces esa víctima ahora era el padre y el hijo, ahora Segismundo, va a venir con el papá, que era su antigua víctima, ¿no? Y la antigua esposa de Segismundo ahora era la futura mamá, ¿no? Mira que cómo se dan las cosas en el mundo espiritual. Está bien, porque hablamos justo de la reencarnación, entonces va perfecto. Perfecto. Entonces, ahí se hace todo el plan para que Segismundo vuelva. Es difícil el regreso a él, porque cuando el papá dormía, se salía del cuerpo físico y encontraba a Segismundo, el espíritu. Y alguna cosa, o sea, él veía como un señor de, ¿cómo se llama? Ropa vejero, no, mendigo, con ropa toda sucia, ¿no? Lo veía así y le tenía un pavor. No sabía de dónde venía el miedo, ¿ya? Porque él solamente se le aproximaba para decirle que eres mi futuro papá. Pero él lo veía a Segismundo totalmente con una ropa muy, muy desagradable y le tenía un miedo íntimo. Mira qué interesante. Entonces, a pesar de no saber el por qué, él guardaba ese temor reencarnatorio. Eso me deja una sospecha también, Rafael, porque hay veces algunas personas que tenemos un miedo y no sabemos de dónde, ¿no? No nos ha hecho nada, no habría ni por qué. Pero ¿por qué nos causa temor? En el caso de él, lo causaba pánico, ¿no? Y él salía corriendo, ¿no? Entonces, cuando Segismundo se intentaba aproximar, él salía huyendo y él se despertaba y decía, tenía una pesadilla, hay un hombre que me persigue, le decía la mujer, ¿no? Y me deja atormentado. Ahora, tú dirás, pero ¿por qué Segismundo se le aparecía a él cuando estaba, ¿no?, fuera del cuerpo? ¿Por qué? Porque ellos ya habían tenido un hijo y estaban intentando tener más uno, pero no había una carga, digamos, potencial digamos así, en los fluidos masculinos, capaz de fecundar a la mamá. Entonces, físicamente todo bien, pero espiritualmente no conseguía, a pesar de los dos ser biológicamente, digamos así, saludables, ¿no? No conseguía porque algo en el íntimo bloqueaba el regreso de su víctima, de su verdugo. Pero no te olvides, por favor, pero o sea, estás diciendo de que algunos casos de fertilidad podrían tener una causa espiritual, no siempre es, señor, usted está bien, pero no sé por qué, qué pasa, estudios y esto, pero podría venir la causa del espíritu. Podría en algunos casos, entonces los espíritus, la víctima, el papá, lo sentía a su verdugo y entonces cuando tenía relaciones con la mamá, no fecundaban porque algo íntimamente le decía que era el verdugo que estaba de vuelta.
Entonces, mira qué situación, porque a pesar de los dos, en teoría, en el consciente querer, en el inconsciente él tenía miedo de ese embarazo. ¿Ahí qué ocurre? Es necesario la intervención espiritual, porque ya Segismundo y sus amigos no conseguían hacer que vuelva, no había forma. Y ya era hora, ya es un momento de que regrese, ¿no? Allí André Luis se entera de este caso y él va como periodista, como reporter del mundo espiritual para narrarnos todos los detalles, ¿no? Y lo interesante, cuando él llega a la casa, él ve que ahí hay varios espíritus, ¿no? La futura mamá está ahí, el futuro esposo, el futuro padre también, ¿no? Pero conversando, y hay otros espíritus, todos envueltos en ayudar a que Segismundo reencarne. Mira qué interesante, porque Segismundo tenía él, a pesar de haber cometido un crimen en la encarnación anterior, no era una persona mala. Él cometió un crimen por celos tontos, ¿no? Y en verdad no era una persona mala. Y en el mundo espiritual, Segismundo se había mejorado. Allá hay otra historia ahí larga, si no yo me largo, porque hay otro libro donde, bueno, pero Segismundo había trabajado en el umbral, rescatando espíritus perturbadísimos, ¿no? Entonces él durante años se fue mejorando. Él no tenía acceso a colonias superiores, ni a nuestro hogar, él no conseguía. Pero sí, dentro del umbral, lo que nosotros llamamos puestos de socorro, son como ciudades dentro del umbral para socorrer a entidades muy deformadas, digamos, ¿sí? Y entonces Segismundo de allí ya va a venir a la tierra, y ahí los espíritus van a hacer una cosa bien interesante. A ver, mira, ¿cómo resolver este caso? Y claro, André Luis también quiere saber cómo la van a hacer, ¿no? Porque no está consiguiendo, o sea, físicamente sí, pero espiritualmente no hay carga espiritual suficiente para que se realice la concepción. Entonces hacen una técnica. Ellos van a intervenir y va a haber un primer momento donde, no recuerdo ahorita exactamente, pero creo que es la abuela desencarnada, o sea, que va en el sueño cuando ellos duerman, ¿no? La abuela va a aparecer y va a intervenir, ¿no? Los espíritus van a auxiliar. Es decir, los papás habían tenido una vida sexual, ¿sí? Habían tenido el contacto, pensando nuevamente en tener el bebé, pero al dormir, ellos salen del cuerpo y ahí los espíritus vienen a actuar. Van a agarrarlo a el papá futuro y a Segismundo espíritu y los van a aproximar. Y él está con todo miedo, pavor, ¿no? Pero van a aproximarlos y Segismundo, de cierta forma, inmediatamente va a gritar y pedirle perdón. Y comienza a gritar, le pide perdón, perdóname. Y entonces el papá siente, bueno, el futuro papá siente que no es un tipo malo, no es un villano, un maldito, sino es alguien, y lo abraza, le pide perdón y él lo perdona espiritualmente. Ocurre este perdón espiritual y en simultáneo, después que ocurre este perdón espiritual, los espíritus van a comenzar, ahora sí ya hay posibilidad de que él vuelva a la tierra. Van a manipular el cuerpo espiritual y entonces él se despide de sus amigos. Es interesante. Parece como aquí cuando uno se va de viaje y se despide de familiares. Allá en el mundo espiritual, los espíritus van a reencarnar y se despiden de sus amigos, ¿no? Ya nos vemos, chao, ¿no? Y él deja un pedido. Mira que es otra cosa interesante. Él deja un pedido a los espíritus. Les dice así: amigos, ustedes que ven mejor que yo ya cometí un error terrible. Mis celos, mi locura me hizo que me desvíe en la encarnación. Yo cometí un crimen y yo no quiero más esto. Entonces yo les pido, por favor, cuando llegue a la tierra, muchas cosas me voy a olvidar, muchas. Pero si en algún momento comienzo a desviarme de mi proyecto, que es ser mejor, una persona mejor, si me comienzo a desviar, y este desvío me va a causar que yo cometa otro crimen, cometa un error, les pido para ustedes que por favor me corten la encarnación, sea un accidente, una inesperada, en fin, porque prefiero regresar al mundo espiritual y no cometer un error terrible que me genere 3, 4 vidas de futuro graves, y bueno, después podré volver a la tierra. Entonces, si ustedes ven
que yo ya estoy ya en la línea extrema de cometer una falla terrible, me desliguen del cuerpo físico. Entonces, entendamos que no es una vida, es un proceso continuo de vidas donde los espíritus más avanzados ya tienen una visión, que hay un trabajo a futuro, a milenios adelante. Entonces, a veces nosotros somos muy preocupados con 50, 70, 80 años aquí, ¿qué va a pasar? Y el proyecto de espíritus más avanzados con una visión mayor es mejorarme para que en 5 o 6 encarnaciones ya esté en otro nivel. Entonces, dentro de esa visión, Segismundo va a pedir a los espíritus que ya está listo. Ellos le inducen a una especie de un trance, una hipnosis. Entonces su cuerpo espiritual va a comenzar a reducirse. Va reduciendo, reduciendo, reduciendo. Y dice André Luis que llega hasta casi el tamaño de un bebé de 6 meses, o sea, pequeñito, ¿no? Lo reducen al bebito Segismundo. Hay otro detalle. Lo llevan, la abuela carga al bebé y se aproxima a la futura mamá y se lo entrega el bebé a la mamá y la mamá agarra el bebito, ¿no? Y ve un bebé muy lindo. Entonces, que será su futuro hijo, ¿no? Y ella se queda feliz, lo abraza, ¿no? Y ahora viene el detalle espiritual, Rafael, ahora físico, digo. En ese instante, André Luis observa que hay un grupo pequeño de como técnicos, ingenieros, no sé qué decir, biólogos, me parece, que se acercan a la Tierra, aparecieron así rápidamente, parece que tienen el tiempo muy, muy contado, en cuestión de segundos, con unas máquinas, se aproximan y observan cuál es el espermatozoide que tendría capacidad para dar las propiedades al periespíritu de Segismundo. De todos los millones que hay allí, ellos seleccionan uno y es él el que irá a fecundar. No necesariamente el que llega primero, pero sí el que irá a romper, ¿no? y el que generará la concepción. Entonces ellos vienen, aceleran y a le dan la carga. Entonces será la matriz, o sea, física, para que el cuerpo espiritual ya inicie a partir de la concepción ya el proceso reencarnatorio. Ahí agarran el bebé y a la mamá, cuando lo agarra, lo acoplan aquí, cerca de su vientre, ¿no? Bueno, esta área de aquí. Y entonces la mamá se despierta y dicen los espíritus que es a partir de este momento que el proceso de la reencarnación comenzó, o de la encarnación, porque ya los fluidos del espíritu reencarnante ya comienzan a estar intercambiándose con los chakras de la madre. O sea, ya son 2 espíritus, a pesar de que solo se ve a la mamá, pero ya hay un bebé ahí. Entonces, si hubiera un medium vidente o hubiera alguna persona, y a veces ve a una mujer y siente, percibe que hay otra entidad que está junto. Entonces uno puede decir, creo que estás embarazada. O sea, algo intuitivo. Yo no sé si a alguien le ha pasado eso, ¿no? Oye, no estarás embarazada. O sea, ve y la persona no sabe, hace el test que está el embarazo. O dicen, no, ¿cómo no sabes? ¿Cómo supo? Puede ocurrir. Y también muchas mujeres, ¿no? Antes de tener un bebé, en el sueño, ¿no? Han tenido un encuentro y han visto un bebito, ¿no? O algo así. Entonces, este caso de la reencarnación en Segismundo es genial, ¿no? Porque nos muestra el proceso del perdón, la necesidad de volver a la tierra, espíritus prefiriendo no cometer más errores porque ya estaba más consciente Segismundo, ¿no? Igualmente también como víctimas y verdugos se reencuentran en una familia. Entonces que a veces pensamos que toda la familia, todos somos amigos, ¿no? Y no es necesariamente así. A veces Yo me llevo mal, a veces dirán algunos, ¿no? ¿Por qué me llevo mal? Dirán algunos con mi hermano o con mi mamá o todos son de la familia, pero hay una, la oveja negra, ¿no? Y la oveja negra dice, no, ellos son la oveja negra porque a mí no me gusta el dinero, a mí no me gusta esto, de la familia. Entonces hay como que uno, o a veces hay incluso, algo que tremendo, ¿no? Así incluso se ven crímenes, lucha dentro de la familia por tantas cosas. Entonces, ¿por qué los roles de la familia cambian en la reencarnación? Sí, porque a cada existencia, algunos casos pueden ser de vidas pasadas, que nos reencontramos. Otras veces es necesario que aprendamos con otras familias, con otros lugares, pero la familia espiritual es la que permanece, ¿no, Rafael? Por ejemplo,
digamos, Segismundo, la mamá había sido su esposa en otra vida. Y el papá, su amigo, y era su víctima, y ahora sería su papá, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Bueno, ahí estaba constituida una familia que ya se encontró en el pasado, pero hay otros casos donde a veces de toda la familia, apenas el abuelo tiene vínculo contigo, el resto nada. Hay otras familias donde espíritus reencarnan y nadie de la familia tiene vínculo contigo. Tú te sientes totalmente, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No, mi mente no acompaña al resto, ¿no? A pesar de que uno siempre los quiere. Yo tenía un amigo que me decía así, ¿sabes qué? Yo creo que mi familia me quiere porque soy pariente, pero no por mí. Esa es una deducción muy interesante, porque le decía a su mamá, tú me quieres porque soy tu hijo, pero no porque soy fulano. Si yo no fuera tu hijo, no tendrías ni un vínculo conmigo, ¿no? Y porque a veces nosotros confundimos, ¿no? Creemos que solo es una vida porque el propósito de la familia es justamente la unión, A ¿no? veces el hijo quiere más a la abuelita y la mamá como que no se encargó de... Tantos casos que se ven, ¿no? Hay Realmente tantos. N casos, ¿no? N casos, y también hay casos donde a veces había 5 espíritus programados para venir, solo vinieron 3, y los otros 2 vienen como hijos de los hijos, como nietos, otros vienen como hijos o primos o sobrinos, ¿no? Entonces, esos casos se da porque a veces un abuelo quiere tanto a un nieto y no a los otros igual, y hasta uno a veces le tiene rechazo. Y también el caso de espíritus, digamos, todos en la familia son de una línea, no sé, todos son médicos de la salud de alguna área, y hay otro que viene nada que ver con el resto. Poeta, El músico generalmente, tratamos el mochilero. el que no tiene nada que ver con el resto, ¿no? Y a veces eso ocurre porque los espíritus ven que es importante este espíritu aprender con la familia donde reencarna, y también la familia a veces aprender con todos, porque a veces hay toda una familia bien sencilla y uno que viene un genio y jala toda la familia para adelante, ¿no? Entonces, es uno de la familia que lleva a todos. A veces todos son perezosos y hay uno el trabajador, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar esto? A veces entre hermanos, la misma educación, ¿no? ¿Por qué uno viene con genialidad o potencialidad y el otro no interesa nada de la vida y no sabe ni qué va a hacer? Entonces, cada uno viene con funciones diferentes. Si fuera de que todos nacemos exactamente iguales, creo que comenté alguna vez el ejemplo del celular, ¿no? ¿Cómo tú sabes si un celular te viene nuevo o ya alguien lo ha usado? Por el chip, el número de serie, por, no sé, a ver, diga. A ver, no, pero yo te digo, tengo 2 celulares, ya te los vendo, ya, o te lo vendo un celular. ¿Cómo tú vas a saber si ese celular es nuevecito, o sea, salió de fábrica, o ya está usado? ¿Cómo lo vas a detectar si un celular es usado? Uy, Lucho, no sé, a ver, porque uno está más gastado, porque la policía ya tiene el número, fue de la registra, en serie, Ok. no doy. Bueno, no, pero sí está bien, o sea, Sí, porque mira, a veces, bueno, o encuentro el chip, puede tener contactos, puede tener aplicativos, por eso te digo, el chip, veo ahí ¿sí? otros. Puede tener fotos y tú decís, no, pero este celular vino de fábrica. ¿Cómo me viene con virus o me viene con, no sé, pues aplicativos carísimos pagados? Así identificaríamos si un celular es nuevo o ya está usado. El estar usado también puede ser positivo, porque si alguien le ha colocado aplicativos, le ha colocado muchas cosas, lo ha potencializado. Ahora, el problema es si viene con fallas de archivos corrompidos o no toma bien la foto, Claro. ¿no? Entonces, algo así podríamos leer con la reencarnación. Porque si teóricamente todos nacemos el día que fuimos creados, el día que nacemos literalmente aquí en la Tierra físicamente, pues todos deberíamos ser iguales, porque el fabricante Dios sería perfecto. Entonces, ¿por qué habría hecho algunos con fallas, algunos con genialidades, algunos con destrezas, otros con... Y esto apenas hablando de la parte intelectual y la parte moral, porque algunos con tendencias a la agresividad, a la destrucción, y otros con tendencias al crecimiento, al arte, a la mejoría del mundo, porque unos con ideales y otros muy, muy concentrados en apenas lo material, el alimento, en fin. Entonces, y esto lo vemos desde bebitos. Es tan interesante que el proceso reencarnatorio también se da en los animales.
Entonces observamos algunos perritos, desde chiquititos, algunos perritos con una habilidad, otros con otra. Entonces observamos que realmente no es la primera página del libro esta existencia. Estamos en el medio de unas páginas y hay páginas adelante y hay páginas atrás. Entonces, ¿cómo saber quiénes fuimos antes? Pues observándonos, analizándonos, viendo cuáles son nuestras fallas, nuestras tendencias, los errores que tenemos, lo que nos jala, las cargas, ¿no? Los miedos, principalmente las angustias, los traumas, ¿no? Y muchos de los traumas en terapias regresivas, o sea, no hablamos tanto de terapia de vidas pasadas, pero existen terapeutas regresivos que inducen a la persona a una hipnosis y esta persona puede ver para un trauma que no consigue resolver, digamos, miedo a arañas o miedo al agua, en fin, ver su origen en otras existencias, muchas veces traumatizante porque es así como desencarnó. O sea, casi están hablando de esto, ¿no? Que uno al venir tiene como un contrato. Los casos que hemos visto de André Luis, y se me viene mucho, porque está resonando esto mucho con la gente. ¿Existen las vidas pactadas? Ok, vamos allá. La Tierra es un colegio, una escuela, donde los guías son los directores, los profesores, ¿ya? Ellos son los que prevén el trámite, y así como en el colegio, existe una cosa, es los niñitos de primaria, los chiquititos, ellos mal deciden qué, o sea, ya les vienen las materias, los cursos, lo que tienen que aprender, simplemente ellos van al colegio, ¿sí? Cuando tú estabas en primaria, tú no decías, no, yo no quiero este curso, no, yo quiero el recreo, bueno, pero igual, el recreo, o sea, ya estaba todo preformatado para ti. Pero cuando ya estamos en secundaria, y en los últimos años principalmente, a veces podemos pedirle al profesor, ¿sabes qué? Voy a viajar, necesito que me adelantes esta materia, o pedir una reunión, en fin, la viaje de promoción, en fin. Ya pueden tener alguna libertad y entonces puede pedir al profesor que se adelante un curso, se adelante una prueba. Eso se puede negociar. ¿Por qué? Y el profesor, claro, va a evaluar, decir, no, sí, realmente tú has sido un buen alumno, entonces vamos a hacerte alguna ayuda, ¿no? Entonces, más o menos para que entendamos, porque a veces es muy genérico, ¿no? Entonces, en espíritus más adormecidos, que la mayoría de la Tierra ya viene de forma compulsoria, ¿no? O sea, ni siquiera vio, o sea, pidió, ya está en la Tierra y no sabe ni por qué, no se acuerda de lo que pasó en el mundo espiritual porque estaba adormecido, estaba en los umbrales, y la vida anterior a veces fue muy y poco significante y las anteriores peor todavía, o solo se dedicó a poco su crecimiento. Entonces, cuando regresa a la Tierra, pues sus conocimientos son limitados, que es diferente de otros que sí piden, se programan, claro, y los espíritus hacen una evaluación. Y así como hay esta evaluación, Rafael, antes de venir, los guías espirituales hacen una reevaluación cada 7 años. De 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, a los 21 es que realmente estamos reencarnados completamente, ¿no? Y ahí vamos, 21 a 28, 28 a 35. Entonces los guías cada 7 años hacen las marcaciones y van viendo los ciclos. A veces ven que es ideal continuar o es ideal ya hacer un cambio para aprender otra función o realizar otra actividad, sea en el campo de las relaciones, ¿no?, sentimentales, sea en el campo de la educación, sea en el campo de la casa, ¿no? Uno puede mudarse de casa o de ciudad o de país, ¿no? Cada 7 años es propicio el ambiente para ciclos nuevos o un trabajo nuevo, un desafío nuevo. Entonces esto puede ocurrir hasta que nosotros desencarnemos, ¿no? Y al desencarnar existe la prórroga, ¿no? Entonces, Divaldo Franco, que es un medium muy conocido, él tiene un guía espiritual que se llama Juana de Ángelis. Y Juana de Ángelis le dijo así, Divaldo, ora, ¿no? Pero ¿por qué? Le decía a Joana, ¿no? Le decía a su guía, ¿por qué? Le decía a Joana, porque si en un momento estás por desencarnar esa noche, tú no sabes si esta noche vas a desencarnar. Entonces, puede ser que mañana ya no despiertes aquí en la tierra, despiertas en el mundo espiritual, claro. Divaldo ya está con muchos años, ¿no? Y Joana le dice, es mucho mejor un espíritu que despierta en oración del otro lado que otro en perturbación. La situación es muy, muy diferente. Entonces, la recomendación de Joana era orar, aunque sea un poquito, pero antes de dormir, porque no sabemos si
despertaremos aquí o fuera del planeta. Los espíritus nos comentan que el río de la naciente va hacia el océano. O sea, avanza constantemente. Se puede detener un poquito, pero regresar no regresa. Entonces, este principio de la fuente va a llegar hasta el mar, se hace en la reencarnación. Entonces, nosotros solo avanzamos, nos podemos comprometer en algunas vidas, pero no retroceder a otras. En la intuición, claro, de la información de los espíritus y lo que hemos visto en muchas experiencias, también solo hemos visto hacia adelante. Ya lo respondiste un poco, pero esto de los animales, como que ahora hay una mosquita que viene por acá, digamos que me enojo, que no está mal, yo no mato a nada, pues ya, la maté. ¿La mosca reencarna rápido o los animales reencarnan en animales A ver, rápidamente o devora mucho? depende. ¿Algún animal será alguna vez un humano? Ya, sí. Todos los seres creados por Dios van en camino evolutivo, sea en este planeta, sea en otros planetas. Los insectos, los peces, su reencarnación es mucho más rápida, ¿no? Ahora, en mamíferos, ¿no? Más aún perros, delfines, gatos, es un poco más distante, ¿no? Puede pasar algunos años o meses, ¿no? Pero siempre gato. O puede saltar a perro. No, pero a ver, es que el gato de hoy ya es una evolución de los felinos anteriores, ¿no? Entonces el perro de hoy hace 15.000 años era un pariente común con el lobo, ¿no? Entonces hay un proceso que se está mejorando la especie y ahí ganando más intelecto. Ya ves algunos perritos que ya nacen chiquititos y muy aprenden habilidades que los perros de hace 30 años pues eran todos al ataque, ¿no? Eran perros para defender casas y ahora los perritos están cada vez mejorando por estar más veces reencarnando como humanos, ¿no? Antes reencarnaban, estaban en las haciendas, en las chacras para cuidar, ¿no? Las áreas, entonces tenían un perfil más así, ¿no? Yo comento un detalle, por ejemplo, una cosa graciosa. Mi mamá tiene un perrito que se llama Happy. Sí. ¿Ya? Y el perrito Happy, que es un perrito chusco, ¿no? Pequeñito, llegó a la casa y, bueno, mi mamá pues lo cuidaba al perrito, pero cuando sale a la calle descubrió un detalle. Cuando hay un anillo, una moneda, un objeto de metal, el perrito hace así, ¿no? Esa pose de apuntar. Nadie le ha enseñado y eso es un proceso de entrenamiento, ¿no? Pero él ya viene y ¡pum!, apunta así con su patita, se queda parado estático. Entonces mi mamá ya sabe que hay algo. Ya se ha encontrado 2 soles, moneditas. Y bueno, se está ganando su comidita. Pero es interesante porque así como él, hay una película, 4 vidas de un perro, es en español, creo que es. No, sí, la misión de estar contigo, pues, sí. Esa que ves un perrito que vuelve varias veces, pero tenía un hábito de morderse la cola. Entonces, durante todas las vidas, él repite ese hábito que el dueño le enseñó, ¿no? Entonces, cuando él vuelve, pues, repite y el dueño lo identifica. Era su perrito de la otra vida, ¿no? Que repetía un hábito. Entonces, por eso que vemos algunos perritos que son tímidos, otros totalmente bondadosos. Si eso lo vemos con los perritos, imagínate en los humanos. Entonces, Rafita, los animalitos van a avanzar y cuando estén mucho más evolucionados, tal vez no en este planeta, pero sí su matriz espiritual se ha llevado a otro mundo donde formará parte de unas futuras humanidades. Y ahí será excelente. Sí, no sé dónde leí, creo que aquí, en el libro de los espíritus o en algún otro lado, fue con Chico Javier, ya no sé qué cosa he leído, pero decía de que los extraterrestres, digamos, ¿no? O sea, hay otros espíritus en otros mundos donde hay también animales, incluso los perros son mucho más evolucionados, o sea, no se comparan a un perro de acá, pero siguen siendo animales. Entonces eso va por lo que triste es que van recargando y mejorando la especie hasta qué límites, ¿no? Hasta saber en otros mundos perros, pero siguen siendo animales. Son 2 cosas. La primera, hay seres espirituales, espíritus en otros planetas que tienen formas que nos hacen recordar a nuestros felinos, a nuestros perros, a algunos cetáceos, en fin. Entonces, su matriz tiene esa forma. Ellos o algunos de ellos, biólogos, químicos con mucho conocimiento, y son humanidades muy anteriores a las de la Tierra, ¿no? Entonces ellos pueden haber venido hace milenios, ir manipulado en algunos cuerpos espirituales de estos animalitos para que vayan tomando formas más parecidas a las de ellos.
es una tendencia natural nuestra clonarnos. Entonces, cuando uno hace, digamos, un dibujo, uno dibuja un humano. Cuando hacemos un juguete, ¿no? Con el Lego, bueno, no sé yo, hacíamos un humanito. Los científicos, los ingenieros hacen un robot humano. Nadie es un robot de un triángulo con puntas, no. Hay una necesidad natural nuestra de clonarnos, ¿no? Entonces, seres que evolucionaron en ambientes más acuáticos podrán dar impulso en otros. Nuestros cuerpos espirituales reciben muchas alteraciones del mundo espiritual, ¿no? Entonces nosotros ahorita, estos cuerpos, ¿no? pueden ser clones o mejorías, ¿no? de otros espíritus que están poco a poco avanzándolos, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora hablaste de los extraterrestres. Y siempre te planteé esta pregunta, pero bien, ya que hablamos de la reencarnación, tiene que tocarse. ¿Por qué si antes éramos 7.000 millones, mañana seremos 8.000 millones? ¿De dónde salen esos 1.000 millones más? O sea, de hecho están viniendo de otras partes, o son almas nuevas, o vienen de otros planetas, ¿no? Porque siempre eso te dicen, no, la reencarnación no existe, porque ¿de dónde saldrían pues tantas almas? Bueno, primero un desconocimiento, porque nuestro planeta tiene más de 25 a 30 mil millones de espíritus. Apenas un poquito está encarnado, ¿no? O sea, es más la población espiritual. Sí, en la época de los años 50, 60, Emmanuel le dijo a Chico Javier que eran de 5 veces más o menos la diferencia. Por cada 5 desencarnados, 1 reencarnado. Entonces, como en esa época eran casi 4.000 millones, entonces estimamos 25.000 millones, 25 a 30.000 millones, ¿no? de espíritus, y en la Tierra 8 ahorita, ¿no? Ahora, aparte de la población espiritual, existe también la población de los elementales, que son otros millares de millones. Hablamos de los espíritus que están en una fase llamada duendes, hadas, sirenas, elfos, en fin, ondinas. Todos esos espíritus que cuidan la naturaleza son otros millones. Hay otros espíritus que habitan como naves espirituales que vienen y se aproximan en la Tierra. Entonces aquí hay una comunidad enorme, ¿no? Y claro, espíritus que vienen de otros mundos, por ejemplo, de las Pléyades. A través del medium de Ivaldo Franco sabemos que son 200.000 por lo menos que ya llegaron y han montado bases. Ellos están por reencarnar. Entonces, son 200.000 que vinieron fuera de los... hace 28.000 años vinieron de Capela, algunos millones de ellos. Entonces, la Tierra es como una estación de tren, es lo que decían los espíritus Allan Kardec, es como si fuera una estación de tren. Entran trenes, entran salidas, hay momentos que hay más congestión, momentos que es más tranquilo, ¿no? Entonces, ahorita nuestra Tierra, de 1870, tuvo una explosión demográfica hasta el 2050, hasta el final del siglo. Al final del siglo ya está la caída ya. Estamos en la punta, el ápice, ¿no? La cumbre, ¿no? de la explosión demográfica. Mucho espíritu reencarnando, porque necesita demostrar si tiene o no condiciones para continuar en la Tierra o ser retirado a otro mundo. Sí, ya que tocaste el tema, entonces esto es un poquito sensible, ¿no? Y es importante, hay tanta demanda de cuerpos, así que el estar vivo, ahora encarnado, es una gran oportunidad que muchos buscan. ¿Qué tanto afecta entonces las personas que sean, como se puede decir sin que nos censure, Retirado la vida. retirada la vida? Entonces, y eso explicaría por qué hay gente que vive poco, que nace con alguna malformación, con alguna situación. ¿Qué pasa con el que se ha quitado sí mismo, se ha cegado la vida? Ya. La doctrina espírita es pro vida, en todo sentido. El amor a la vida, porque cada existencia es importantísima para el crecimiento. Ahora, no obstante, nosotros podemos haber tenido otras vidas atrás donde hayamos pues cometido esta falla contra nosotros mismos. Porque, ¿cuál es el objetivo de alguien que se retira? La existencia es eliminar el dolor. No es el objetivo dejar de existir. Muchas veces eliminar el dolor que le está causando alguna situación. Y infelizmente la vida continúa para los que piensan que se acaba todo. Entonces, como continúa, prosigue, el dolor no se extingue. Por lo contrario, aparte del dolor continuar, más aún, nosotros nos complicamos la matriz física, la matriz espiritual para la próxima existencia. Entonces, hay casos que conocemos en la literatura espírita de, por ejemplo, Santos Dumont, que fue el creador del avión. Cuando él vio que sus aviones, sus inventos estaban en guerra y se estaban, ¿no?, matando entre ellos, entonces Santos Dumont, pues, él se
colocó una soga y terminó con su programación. ¿Qué ocurre? Él creó un problema aquí en la cervical. Entonces, cuando él reencarna, creo que son 30 años después, cuando él vuelve a la Tierra, nace como un niño normal, pero en el cuerpo espiritual ya estaba aquí la marca que en algún instante, con un accidente cualquiera, él estaría tetrapléjico. Y eso es lo que pasó cuando estaba con un añito, pues se cayó de un cochecito y ¡tac! Se cae y se queda totalmente tetrapléjico. ¿Cómo se llama? La niñera, el que estaba agarrándolo en el cochecito. Y se cayó y ¡puf! Se quedó tetrapléjico. Hasta los 17 años que él ya desencarna. Los papás de este niño que se llamaba Carlos Víctor, ellos se aproximaron donde Chico Javier y le preguntaron, ¿no?, por qué su hijito tenía ese problema, ¿no? Y ellos estaban muy molestos con la cuidadora, ¿no? Y Chico Javier les dijo de que no era para molestarse con la cuidadora, con la niñera, sino agradecerle a ella. Dijo, ¿cómo así agradecerla? Si ha sido justo cuando ella lo cuidaba, se cayó el cochecito. Es porque si a ustedes el cochecito se iba a caer, independiente de qué pase, o el accidente iría a ocurrir, porque está en la programación del pequeño. El problema era por haberse eliminado la existencia anterior, ya estaba en el cuerpo espiritual, esto. Pero ustedes antes de venir pidieron que no sea, hubiera sido más traumatizante que con ustedes mismos cuidándolo, se les resbale el bebé, o a ustedes mismos le ocurra. Eso habría sido más terrible con ustedes. Entonces la misericordia divina permitió que esa carga, ese peso, porque no estaba también en su circuito, les permitió que ustedes no tengan este compromiso, porque ustedes habrían estado mucho peor. Entonces, con este esclarecimiento, esta aclaración, bueno, hubo una mejor convivencia con la joven, porque fue un accidente que ocurrió, ¿no? Entonces comento eso porque a veces muchas cosas nosotros culpamos o nos autoculpamos, ¿no? Conozco muchas personas que un pariente murió, en fin, desencarnó y no tuve oportunidad de decirle tal palabra y se está años y años martirizándose. No, mi amigo, haz una oración, dile esa palabra mentalmente. El espíritu va a recibirla, tal vez no instantáneamente, pero a veces otro espíritu irá y se lo retransmitirá, ¿no? Muchos espíritus escuchan nuestros pensamientos, lo escuchan como música, como una voz que les llega, saben que es de la tierra, ¿no? Ahora, claro, hay que mandarles pensamientos bonitos, pues no va a decir, oye, porque no sé qué. Entonces, hay muchas informaciones, por eso siempre invitamos a los compañeros que conozcan los libros espíritas. En nuestro caso, especialmente, Rafael, es que las informaciones del mundo espiritual las ilustramos, las dejamos didácticas, fáciles, para que cualquier persona pueda entenderla. Tenemos un libro llamado Reencarnación Fácil, que está justo aquí en el link de Matergia. Van a verlo, es solo clicar y ahí todo lo que hemos explicado aquí y otras cosas más de una forma didáctica en gráficos, ¿no? Entonces lo pueden bajar en PDF y hay otros libros sobre el mundo espiritual, en fin. Entonces siempre hacemos esta invitación para que usted conozca y esté preparado. Quién sabe si no hacemos un curso para la preparación porque todos vamos a ir al otro lado. Eso es inevitable. Unos en unos años, otros en unas décadas, otros tal vez mañana. Entonces necesitamos un mínimo de preparación porque es nuestro futuro y sí o sí va a pasar. Lucho, tú contaste en la conferencia que yo no sabía. ¿Tú estás a punto de morir? Sí, yo pasé. ¿Qué has visto? No. O sea, vamos a ver. Estuve en un proceso de casi ahogarme y ahí, sí. Pero gracias a Dios, no pedí al mundo espiritual socorro y Creo que no pasó. No. Yo me preocuparía de estar contigo ahorita. Ya hemos desencarnado. bueno, estarías con una medida bien amplia. A ver, póneme. Y aquí te seguí. Bueno, sí, casi desencarno, pero bueno, los bomberos llegaron y me consiguieron rescatar. Entonces fue una experiencia muy marcante que la tuve y claro, por causa de mi orgullo, ¿no?, de juzgarme superior a la naturaleza. Entonces eso es una cosa que aprendemos, ¿no?, que hay que saber medirnos hasta dónde van nuestras capacidades y límites, porque el orgullo te dice, tú eres superior, entonces lo demás está abajo. Y ahí termina de que
te pasa, ¿no? Te viene la factura, ¿no? No, pero te metiste al río. Sí, estaba con mi hijo y mi sobrino. Y mi otro hijo estaba en la orilla, lejos, pero los dos, mi sobrino y mi otro hijo, estaban conmigo en el río, y ahí fue bien, bien difícil. Ahora, me gustó mucho que en el momento que ya estabas yéndote, clamaste auxilio a un espíritu. Sí, yo pedí de una forma, digamos, espontánea. Existe un espíritu llamado el doctor Becerra de Meneses, que en Brasil fue considerado el médico de los pobres. Él fue en 1900 y algo, 1, 2, 3, que él desencarnó, pero él fue el que es un doctor que ayudó a traer la doctrina espírita, a impulsionarla en Brasil, ¿no? En el siglo XIX. Y también el doctor Becerra parece que en una vida anterior haya sido Tadeo, Saqueo, disculpa, no te acuerdo. El bajito que quiso verlo a Jesús, se subió a un árbol, ¿no? Y lo vio Jesús pasando. Entonces, parece que fue una vida anterior del doctor Adolfo Becerra de Meneses. Y sabemos que el doctor Becerra también tuvo una vida en Capela. En Capela es una estrella, ¿no? Entonces, antes de venir a la Tierra, en fin, él llegó al planeta y en Brasil es muy querido, porque el doctor Becerra espiritualmente, él coordina 100.000 médicos desencarnados. Entonces, es un equipo espiritual gigante de médicos que se unifican al proyecto del doctor Becerra de ayudar a la nación brasilera y, en fin, a muchos. Entonces, pero eso yo le dije al doctor Becerra. Usted puede decir otra persona o tu ángel o, en fin, lo importante es el poder mental. Yo dije, doctor Becerra de Meneses. Y bueno, gracias a Dios fui ayudado. Te rescataron. Un caso que Divaldo Franco comenta de una Armenia en la guerra me parece los turcos contra los armenios, donde mucho ejército turco entró y mató muchos de los armenios, y algunos de ellos turcos hicieron abusos de guerra, ¿no? Ingresaban y las abusaban a las jóvenes, ¿no? Y entonces esta joven sobrevivió, huyó y fue a una ciudad donde conoció el cristianismo, ¿no? Ella no tenía una base sólida y aprendió, me parece que con algunas monjas, no sé bien, se convirtió al cristianismo y se dedicó a la cura, a ser enfermera. Y pasaron los años y ella de chiquita, ¿no? Había sido violentada, en fin, pero cuando ya era adulta, como enfermera, llegó un hombre muy, muy destrozado con graves problemas de salud, y justo ella tiene que atender. Y ella reconoce a su antiguo verdugo, ¿no? Y en determinado momento, bueno, ella tiene que cuidarlo como médica, ¿no? Como enfermera, pero en determinado momento surge la conversación y no recuerdo bien si es ella que le cuenta de que él había sido el villano de antes. Y él le pregunta, pero ¿cómo tú, a pesar de saber que yo soy ¿no? Te he hecho tanto mal, tú todavía me cuidas, ¿no? Y él está en una situación deplorable, ¿no? Y ella le dice, es porque yo conocí a Jesús. Entonces conocí la importancia del amor que Jesús me enseñó, y ahora esa es mi fuerza, mi fe, ¿no? Entonces es muy bonito esta historia, que no diríamos que es una historia espírita, pero es una historia, me parece que fue una de las escritos de selecciones de la revista, que Divaldo la usa para mostrar el poder del perdón, que a veces puede pasar también en esta misma vida, como de otras vidas. Porque muchas veces el objetivo de la reencarnación está justamente para aprender a perdonar. Es eso. Entonces, por eso que en las familias hay un elemento que complica a todos, como hay uno que trae solución para todos. Entonces, porque estamos ahí en un mar, ¿no? Entre amigos, enemigos, hay espíritus que somos afines, no solo de 1, 2, 3, 5 vidas, a veces de milenios, a veces de otros planetas. Expulsados llegamos a la Tierra y entre nosotros convivimos. Otro detallecito es interesante, es la necesidad de ver lugares, películas de otra época, de otro país, aprender otro idioma, algo te jala para otro lado, o ver las estrellas, ¿no? Astrólogos, astronautas, ufólogos, algo dice, esta es mi casa, el home, no es mi casa, está por ahí. De la necesidad de la búsqueda de algo más allá, ¿no? Y hay otros que no buscan nada, está bien aquí todo, ¿no? Y hay otros que tienen, ¿cómo se llama? Añoranzas
de cómo era mi vida en Grecia antigua, cómo era mi vida en Atenas, en mi vida en Esparta, también puede ser. O Atlántida o Egipto, o simplemente en la selva. Le encanta el campo, nada más, no quiere saber nada de ciudad. Y otros solo quieren ciudad, porque ya tienen varias existencias en ciudad. Unos ya nacen escribiendo rápido, ya tienen todos los idiomas, les es fácil, y otros, pues, mal consiguen hablar el propio idioma. Espíritus que pasan milenios, no reencarnan, no tienen un bagaje de lenguas, entonces les es difícil aprender hasta el propio idioma, no lo hablan bien, o sea, el que están. Y otros hablan como 5 o 7, naturalmente. Entonces, son recuerdos, cosas que se van quedando del pasado, pero en la medida que avancemos, tal vez de aquí unos 10 milenios, ya 10 milenios, Rafita? 10 milenios. Ya estemos mucho más avanzados, tengamos una conciencia más avanzada, ¿no? Y a veces yo le estimo 50 milenios todavía, 50.000 años que ya estaremos más purificados. Bueno, suena mucho, pero para algunas historias de los extraterrestres, algunos contactados han contado historias de estas humanidades que nos llevan millones de años, ¿no? Y nos visitan. Bueno, no es nada eso de esa cifra. Muy bien, y ya para terminar con esta pregunta nos vamos, Lucho. Entonces ya para cerrando el programa, ¿qué le espera a la Tierra a nivel encarnatorio? Alguna vez me dijiste que vienen miles de espíritus de franciscanos, viene una época dorada. ¿Quiénes van a reencarnar? ¿Qué pasa si yo mañana me pierdo esa nueva humanidad? ¿O qué nos espera en el futuro con las reencarnaciones? Ya, la Tierra entra en un nuevo proceso, mitad del siglo inicia un proceso gigante de 28.000 años. Los espíritus llaman de mundo de regeneración. Muchas escuelas le han llamado la nueva era, le han llamado era de Acuario, en fin. Mitad del siglo inicia un proceso nuevo, claro. No es que el 2051 ya está todo lindo, ¿no? No, es que comienza un proceso. Nosotros estamos en un proceso intermediario de limpieza, lo que Jesús hablaba de las trigo y la cizaña, ¿no? O sea, la separación de los pervertidos agresivos fuera del planeta para otro mundo donde volverán a reencarnar, y los que se queden imantados en el planeta continuarán y verán una tierra nueva, un planeta mucho mejor, más bonito, donde las guerras sean cosas del pasado, el robo, el asesinato, todo eso se haya quedado en el pasado. Entonces, para eso es que se trabaja para merecer ese nuevo mundo, eliminar esa agresividad que las tenemos nosotros, nuestro orgullo, esas rabias, y convertirnos en seres que comiencen a servir al prójimo. Entonces, en esta etapa que estamos la Tierra, junto vienen millones de espíritus, muchos de ellos son antiguos franciscanos, junto con Francisco de Asís, que van a renovar el planeta. Entonces, estamos hablando que de 2030 al 2050, de una forma masiva, vendrán estos seres de luz para que en el 2050 al 2080 ya estén encarnados y den los nuevos rumbos a la Tierra. Porque en el 2080 al 2110, es que todo se mueve en 30 años. De 2080 al 2110, ya la Tierra, tal vez en ese momento ya esté con la participación extraterrena, ya en conjunto, ¿no? Para el 2110, o sea, ya en el próximo siglo, ya el trabajo de la humanidad estará en otros niveles, ¿no? Porque con la ayuda, la información extraterrena, la medicina, la comunicación, en fin, todo habrá alcanzado niveles mucho mayores, ¿no? Así como, ¿no?, pueblos que estaban totalmente alejados cuando tomaron contacto con otros, ¿no?, comenzaron a ganar tecnología, aparatos, en fin. Igualmente los humanos ganaremos a futuro con el contacto con los hermanos de otros mundos y nos daremos cuenta que nunca estuvimos solos. Todo el tiempo pensábamos que estábamos solitos en el universo y en verdad todos los otros ya estaban juntos y nosotros éramos los únicos que nos faltaba despertar. Entonces, este momento luminoso, la Tierra va a vivir, pero tenemos todavía unos añitos complicados, pero con fe en el futuro la Tierra será un mundo mejor. Muy bien, Lucho, por favor, tus redes, tus libros, por favor, tu recomendación, tus canales. Bueno, nos despedimos, agradecemos a todos ustedes por estos minutos. Nuestro canal YouTube, Luis Hu Rivas, pueden ver nuestros videos, material que tenemos, y nuestra página web, luishu.com, donde tienen acceso hasta en otros idiomas. Tenemos en inglés, en italiano, francés, material también, quien desee conocer un poquito. Y pueden contactarnos si tienen alguna información, algo interesante. En la medida de lo posible, pues atenderemos, y muy felices de estar aquí más un programa con Rafael Mercado Matergia, y siempre para servirles. Gracias, amigos, por habernos sintonizado.
Muchas gracias, Lucho, por siempre acompañarnos aquí físicamente. Es muy bonito. También por Zoom te voy a invitar, lógicamente, a lo largo del año. Y ya saben, pueden colaborar con este proyecto para que continuemos haciendo esto, tanto Lucho como yo. Él es un socio estratégico. En todos los videos está apareciendo un mensaje. Amigos de Matergia, si desean cooperar, pueden hacerlo adquiriendo los libros de Luis Hu que están en este link aquí abajo. Así que vayan, están a un precio regalado. Es arte realmente y sirve para que ustedes puedan incluso, si desean, conocer mucho más de una forma gráfica, todo lo que hablamos y extendido lo van a encontrar en los libros, en Hotmart, así que les da su clave, todo es muy fácil, adquieren por el carrito y les llega de inmediato, lo pueden bajar el PDF y disfrutar de más. ¿Cuántos libros son, Lucho? 70. 70 libros, 70 opciones, hay paquetes, hay Para niños, para bebés, jóvenes. para jóvenes, para que habla de todos estos temas y mucho más. Así que haga clic ahí, esa es la forma como ustedes directamente pueden apoyar tanto al trabajo de Luis Hu como al mío en esta asociación que hemos hecho estratégicamente para, sobre todo, difundir este bello mensaje, ¿no? Y bueno, esto sería todo por hoy. Compartan el video y ayúdennos viralizándolo por todo lado. Y vayan al canal de Luis Hu, suscríbanse y también activen la campana Luis Hu y a su página web y a la página web de Matergia. Así que, listo. Gracias, amigos. Nos vemos.